En esta mañana quisiera hablarles acerca de lo que es, de la razón por la cual Jesús llegó a esta tierra. El único propósito que Jesús tenía para llegar a esta tierra era de salvar a lo que se había perdido. Y eso nos incluye a todos nosotros, porque como Adán y Eva pecaron, entonces nosotros estábamos bajo la sombrilla de su pecado y todos estábamos perdidos. Pero gracias a Dios que la palabra misma nos dice a través del apóstol Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y hoy nosotros podemos hablar de salvación. Hoy nosotros podemos hablar de la libertad que solo aquel que nos la puede dar, que se llama Cristo Jesús, nos la ofrece hoy y siempre. ¿Qué es estar perdido? ¿Sabe? Hay dos tipos de personas que se pierden o que están perdidos. Hay unos que están dentro de un redil y están perdidos y no lo saben. Y hay otros que han salido del redil buscando otras cosas o buscando quizás mirar más allá de donde se encuentran para ver qué les ofrece ese mundo externo del lugar donde se encuentran. Cuando Jesús vino a esta tierra era porque Él había visto a esta tierra como aquella oveja que se había perdido. Y tenía que hacer lo imposible para poder salvar a esta humanidad. ¿Por qué digo lo imposible? Porque nadie pensaba que tal cosa era posible, salvar al hombre. Los ángeles se sorprendieron cuando escucharon la noticia de que Cristo Jesús descendería a esta tierra para nacer como un niño, vivir y luego morir por el ser humano. Todo porque dos personas, ni tan siquiera fue la humanidad, fueron dos personas que tomaron la decisión de perderse. Y no perderse en el sentido de que para siempre estarían perdidos. Sí, podían estar para siempre perdidos si el Hijo de Dios no hubiese llegado a esta tierra. Si el Hijo de Dios no se hubiese ofrecido en llegar como una criatura indefensa para salvar a la humanidad. Pero por esos dos y sus descendientes, el plan se dejó saber. Un plan que nadie sabía, solamente la corte celestial. Un plan que nadie se imaginaba, pero que ya desde antes de la fundación del mundo se había hablado acerca de ese plan. Un plan que tomó por sorpresa a los ángeles caídos. Un plan que tomó sobre todo por sorpresa a Satanás, al padre de la mentira. Porque él sabía muy bien, como nos dice Génesis capítulo 3, que aquellos y dos que habían sido engañados, él le dijo que nunca morirían. Pero él sabía que la muerte estaba destinada para ellos. Pero cuando se presentó el plan, él se sorprendió a ver que el hombre ahora tenía esperanza. Él se sorprendió a ver que la humanidad ya no tenía que perderse y estar separados de la gloria de Dios. Él entendió que ahora Dios le estaba dando la oportunidad al hombre de recibir la salvación, no por un poco de tiempo, sino para siempre. Porque el sacrificio de Cristo Jesús y su descendencia a esta tierra era un evento que marcaba la eternidad. No marcaba solamente los 33 años que estuvo aquí. No marcó los 70 años que pudieron predicar y ver a aquellos testigos que lo vieron hablar después de resucitar. Marcaba la eternidad, porque aún después que Él regrese por segunda vez, estaremos hablando del sacrificio de Cristo Jesús y de la salvación que Él hizo y de lo que Él vino a hacer para salvar a los que se habían perdido. Y tú y yo que estábamos perdidos, o también puede ser que estamos perdidos, y digo esto porque a veces podemos pensar que estamos salvos, pero dentro de nuestro corazón, allá en lo más profundo, sabemos que estamos muy lejos por las decisiones que hemos tomado y por no aprovechar la oportunidad de cada día estar en la presencia de Dios. Está curioso cómo
padre reacciona cuando un hijo se pierde? Se desespera. Escuchamos a Will de la escuela sabática decir que los 15 minutos parecieran una eternidad. Yo también viví esa experiencia con Isabel, Laura y yo. Yo creo que si Isabel tenía 2 o 3 años, era mucho. Recuerdo que ahora donde se encuentra Advance Auto Parts, un anuncio no pagado, la autopieza de la tienda de piezas para autos allí en el shopping donde están todo el supermercado y las farmacias y todas estas cosas y las visitas bien buenas donde nos comemos los sábados por la noche. Pues allí Isabel quería entrar con su mamá a la tienda que existía allí antes y yo le di el permiso. Así que yo estoy con Jaime, que era recién nacido, o estaba en algunos meses de nacido, y estoy mirando a Jaime y veo a Isabel que entra a la tienda y estoy pensando que alcanzó a su mamá, porque ella iba detrás de su mamá. Pero parece que los juguetes distrajeron su atención de seguir a su mamá, sino que siguió mirando otras cosas. Cuando Aurea sale, más o menos la misma historia, Willa, Aurea me dice, Isabel, ella está contigo. Entonces yo la dejé contigo, no, yo la envié para que estuviera contigo. Y yo como que vi que tú la habías visto. Y no, yo no la he visto. Así que entramos corriendo a la tienda. Empezamos a buscar, a llamar y Jay no aparecía. Empezamos a orar también en nuestras mentes porque estábamos desesperados. Y siempre decimos que fue un ángel, porque es lo único que pudimos pensar en ese momento. Una señora llega con otras 2 niñas y nos dice, después que nos ve desesperados, esta es su hija, esta es la que están buscando. Y nosotros le dijimos, oh, sí, lo que pudimos hacer fue abrazar a Isabel. Pero esos minutos que creo que no fueron más de 20 minutos, quizás menos, parecían eternos y nos desesperamos. Y yo quiero que tú entiendas algo. Si como seres humanos nos desesperamos cuando un hijo se nos pierde o se nos va de nuestro camino, de nuestra visión, de nuestro alcance para poder cuidarlo y protegerlo, ¿cómo se sintió Dios cuando este mundo se perdió? No puedo decir que la desesperación llegó a su corazón, pero el libro de Salmo 103, versículo 13 me dice, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Así que en el corazón de Dios, al ver a Adán y a Eva tomar el camino equivocado, Dios decide poner en acción lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 19, versículo 10. Dice allí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dice que usan 2 palabras allí en ese versículo, buscar y salvar. Porque nosotros no pensamos que estamos buscando el camino correcto, pero no lo encontramos. Si no hubiese sido, por ejemplo, como se dio testimonio aquí en esta mañana, que alguien se acercó y te mostró el camino, no lo hubieses encontrado por ti mismo. Dios tuvo que intervenir a través de una persona para que tú pudieses encontrar el camino de la luz para llevarte o traerte a la salvación. Y esa búsqueda Dios la hace diariamente. Dios no la hace por un poco de tiempo. Dios lo hace 24/7. En todo momento Dios aprovecha cada oportunidad, sea a través de la persona que conociste, sea a través de tu pareja, tu esposo, tu esposa, sea a través de un familiar, un amigo, un vecino, un himno, una canción, una lectura, un versículo. Dios utiliza todos los medios posibles para que este versículo sea cumplido de buscar y salvar a lo que se había perdido. En la palabra de Dios encontramos ahí mismo en ese capítulo la historia de Zaqueo. Mire qué interesante es la historia de Zaqueo. Zaqueo era jefe, y usted conoce la historia, de los recaudadores de impuestos. En el libro deseado de toda la gente le dicen un agente de aduana.
¿Qué hacen los agentes de aduana cuando usted viene de otro país? Verifican, ¿verdad?, lo que usted trae. Y si usted trae algo que no es correcto o demás, le cobran los arbitrios, o le cobran lo que necesitan cobrarle, o le quitan lo que usted no podía pasar. Pues Zaqueo era el jefe de todos ellos. Y Zaqueo estaba perdido. Zaqueo estaba perdido porque, aunque era judío, y por eso estaba mencionando al principio que aún dentro del redil pueden haber personas perdidas, porque Zaqueo era judío, conocía al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo, conocía a aquel que había sacado de Egipto al pueblo de Israel, conocía la historia y las profecías que Daniel había escrito. También conocía muy bien que en algún momento dado el Hijo de Dios llegaría a esta tierra. ¿Y cómo usted quizás se pregunta, cómo es que entonces Zaqueo se acerca para buscar a Cristo Jesús? Pues como les mencioné ahorita, Dios utiliza diferentes maneras para tocar nuestro corazón. Porque antes de conocer a Jesús, nuestro corazón es de piedra. Y poco a poco Dios va convirtiendo ese corazón en uno de carácter. El Jordán estaba cerca de Jericó. Zaqueo muy bien escuchó a Juan hablar acerca del arrepentimiento. Así lo dice el libro El Deseado de todas las gentes. Zaqueo a la distancia escuchó, y por boca de otras personas, que el arrepentimiento era necesario para el tiempo donde él estaba viviendo, ese tiempo, y era necesario para recibir la reconciliación con Dios. Así que el Espíritu empieza a orar en el corazón de Zaqueo, haciéndole entender que lo que él practicaba no era correcto. Le hacía entender que lo que él estaba haciendo no era bueno ante los ojos de Dios. El Espíritu ya le estaba diciendo, hay alguien que te puede perdonar. Y fue aquel que Juan presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Zaqueo, el Espíritu empezó a trabajar en su corazón. Y dice allí que a poca distancia de Jericó, Juan el Bautista había predicado a orillas del Jordán. Y Zaqueo había oído el llamamiento al arrepentimiento. Eso lo dice en el libro Deseado toda la gente, de la página 506, párrafo 4. Dice que la instrucción dada a los publicanos no exigía más de lo que está ordenado. Aunque exteriormente desentendida, había impresionado su mente las palabras de Juan el Bautista. Conocía las Escrituras, escuche bien, y estaba convencido de que su práctica era incorrecta. Ahora, al oír las palabras que se decían venir del gran maestro, sintió que era pecador a la vista de Dios. ¿De qué te convence Jesús entonces? De tu condición. Zaqueo, mientras no había escuchado a Juan el Bautista, ni había sido impresionado por la voz del Espíritu Santo, él pensaba que estaba bien. Se sentía, como dicen los muchachos acá, chilling. Estaba ganando buen dinero, le sobraba, tenía de más, y podía darle a su familia lo que ellos querían. Pero lo hacía honestamente, no. Pero para él, así es que hay que hacerlo, porque el gobierno me roba a mí tanto que yo tengo que hacerlo así. Es lo que he escuchado en estos días. No, pero es lo más justo, porque miren que a mí me sacan hasta el suspiro. Y Zaqueo pues entendía que él podía hacer eso con su propio pueblo. Él podía vivir de ellos y también sustraer no solamente para el gobierno, sino también para él. Y él pensaba, como dice la palabra, que hay caminos que para el hombre parecen camino de vida. ¿Y qué es? Camino de muerte. ¿Quién es el que te puede decir que tu camino es de muerte?
del Espíritu Santo, no hay nadie más. Y eso fue lo que pasó con Zaqueo. Miren lo que dice aquí ahora. Lo que había oído tocante a Jesús encendía la esperanza en su corazón, el arrepentimiento, la reforma de la vida. Escuche bien, estos son los pasos. El arrepentimiento, la reforma de la vida eran posibles aún para él. Porque para él, para los judíos, él era lo más malo que existía. Y no había manera de él poder recibir la salvación. Y por eso fue que criticaron a Jesús cuando dijo que iba para su casa. Este hombre come con los pecadores, miren. ¿Se acuerdan de Leví? También fue llamado como publicano, perdón. Y allí fue Jesús a comer con ellos y hizo un banquete y Jesús participó. Dice ahora, ¿no había sido publicano uno de los más fieles discípulos de nuestro Maestro? Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir la convicción que se había apoderado de él y a hacer restitución a quienes había perjudicado. Por eso fue cuando él sintió el deseo de encontrarse con Jesús y subió al árbol para asegurarse de que esa oportunidad no pasara. Jesús tan pronto lo vio, le dijo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y qué interesante que eso era precisamente lo que quería Zaqueo: recibir el perdón y restituir aquello que había hecho mal. ¿Y qué le dice Jesús? Lo mismo que lo dice hoy a nosotros. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Quién era la salvación? Cristo Jesús. Por eso es que él mismo dice que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo fue un hombre diferente al encontrarse con Cristo Jesús. Zaqueo dice la Escritura que después de que Jesús hablase con él, algunos piensan que fue cuando llegó a su casa. No, Zaqueo no esperó llegar a su casa para decirle a Jesús: yo voy a hacer esto y aquello. Fue en el momento que se encontró que Jesús le dijo: baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Dice que Zaqueo dijo resueltamente. ¿Estaba convencido Zaqueo de que Jesús venía a perdonarle y darle la salvación? Sí. ¿Puede Jesús hacer lo mismo por nosotros? Sí. ¿Hizo lo mismo por nosotros? Sí. Pero si nuevamente lo hemos descarriado, porque sabe, en la palabra de Dios hay varias historias sobre eso. Cristo Jesús está dispuesto a perdonar y olvidar. Amén. Y darnos la oportunidad de brillar como Él siempre ha querido que nosotros brillemos, con su luz, no con la nuestra. Dice Zaqueo, versículo 8 de Lucas capítulo 19: mira, Señor, ahora mismo, miren el poder de convencimiento del Espíritu Santo y de la presencia de Cristo Jesús. Zaqueo lo dijo cuando cobre la quincena que viene. Zaqueo dijo: ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces a la cantidad que sea. O sea que Zaqueo no solamente le devolvió a la gente lo que él había robado, él también le dio a los pobres. Él también atendió la necesidad de aquellos que la tenían. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Nos salva del error, nos salva de los caminos equivocados que a veces nosotros mismos tomamos. Para eso llegó Cristo Jesús. Por eso fue que él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, en otras palabras, puede llegar al reino de los cielos si no es por Cristo Jesús. Amén. Entonces la pregunta que debo hacerte es: ¿a quién estamos buscando? ¿A quién estamos buscando?
los discípulos escucharon lo que pasó con Zaqueo, ellos recordaron unas palabras que Jesús había dicho anteriormente con el joven rico. ¿Se acuerdan ustedes las palabras que Jesús había dicho sobre el joven rico? Que era difícil para un rico entrar al reino de los cielos. ¿Y qué era Zaqueo? Un rico. No era lo más honesto que existía, ¿no? Pero era rico. Y entonces por eso Jesús le añadió: lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y este era un ejemplo de lo que Dios puede hacer posible. Un hombre que robaba, un hombre que quitaba, un hombre que estaba totalmente lejos de Dios. Porque tú no puedes decir que estás cerca de Dios cuando estás haciendo el mal. Porque cuando estás cerca de Dios, haces lo que exactamente hizo Zaqueo. Te arrepientes de lo que has hecho y vas y haces lo correcto para seguir en el camino del cielo. Amén. ¿Qué es Cristo Jesús? En la Biblia hay varias historias que nos hablan acerca de personas como Zaqueo y otros que no tuvieron la bendición de Zaqueo porque tomaron otra decisión. Si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de Hechos, capítulo 16, podemos encontrar la historia de Pablo y Silas. Pablo y Silas iban de oración, como ellos tenían por costumbre, y nos salió un encuentro, dice el versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, que era lo que se estaba hablando en la lección que nos dio Bill. Porque usualmente aquellos que practican la adivinación es porque están en el mundo, ¿verdad?, del espiritismo. Y así que esta mujer ganaba dinero para sus amos. Y Pablo, después de escuchar a esta mujer decir que estos hombres eran aquellos que podían demostrar el camino de salvación. Mírenlo allí, el versículo 17. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. ¿Era verdad eso? Sí, era verdad. Y usted dirá: ¿cómo es entonces que este ser que estaba siendo poseído podía decir esas palabras? Eso fue lo mismo que hicieron los endemoniados con Cristo Jesús. Dijeron: aquí está el Altísimo, el Hijo de Dios. Y Jesús los reprendía, porque el propósito era otro de los demonios. Y en este caso era igual, pero Dios aprovecha y escucha bien cada oportunidad para traer salvación. A estos dos hombres, usted conoce la historia, los arrestaron. Y después que los arrestaron, los enviaron al calabozo más oscuro que existía allí. Y la multitud le cayó a golpes y los mandaron a azotar, y estaban azotados, estaban lastimados. Sin embargo, escuche bien esto, y hago un paréntesis aquí. En tu prueba más difícil no es momento de llorar, es momento de alabar. No es momento de quejar, es un momento de dar gracias a Dios. Usted dirá: pastor, ¿y cómo es posible eso? Pues mire, porque en el corazón agradecido hay bendición. En el corazón agradecido se ven las cosas como Dios quiere dártelas, no como tú las estás viendo en el momento. Porque tú las puedes ver en el momento como lo peor que te ha pasado, pero la gloria venidera será dada para ti cuando confías en el Señor. Y Pablo y Silas, allí dice el versículo 25: a la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar. ¿Y qué más hicieron? Cantar himnos a Dios. Y los otros presos, ¿qué hacían? Así que los presos no estaban escuchando sus quejas, no estaban escuchando sus dolores, no estaban escuchando que estaban ahora preguntándole a Dios: ¿por qué nos pusiste en esta situación si yo te he servido toda la vida? O hace poco que estoy sirviendo y mira dónde estoy ahora. Los presos no escucharon eso. ¿Qué estaban escuchando?
escuchando? Oración y alabanza. Siempre me recuerdo la primera vez que Polito cantó aquí, Alaba a Dios, de Dani Berrío. No sé si cuántos estaban en aquel tiempo cuando Polito cantó ese himno. Pero eso me recuerda. Siempre que he pasado por situaciones difíciles he recordado a Polito cantando ese himno. Porque es el momento de adorar y alabar a Dios. Porque ¿sabes qué? La gente no necesita escuchar lo que ya ellos viven todo el tiempo cuando no conocen a Jesús. Necesitan escuchar que hay esperanza en Cristo Jesús. Y que tú eres un ejemplo vivo de esa esperanza en Cristo Jesús. Y dice que cuando escucharon eso, de repente, versículo 26, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Y al instante salieron todas las puertas, y a los presos se les soltaron las cadenas. Yo quiero decirte que eso es lo que exactamente pasa cuando Dios se manifiesta. Las cadenas que te atan son rotas, son sueltas. No importa que estés en el calabozo más profundo, en el lugar más profundo, donde quizás tú entiendes que nadie te puede alcanzar. Ahí la misericordia y la gracia de Dios te alcanza y te libera también. Dice que la cárcel se estremeció. Y el 27 dice, el carcelero despertó. Y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque él dijo: soy hombre muerto. Pero Cristo tenía otro plan para él. Cuando este carcelero le hace la pregunta a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo, para recibir la salvación? Era porque él había escuchado la razón por la cual ellos estaban allí. ¿Cuál era la razón por la cual ellos estaban allí? Porque habían traído libertad a una mujer esclava que pregonaba y decía que estos siervos hablaban acerca de la salvación. Y este hombre dijo: pues si ellos son los que hablan de salvación, yo también puedo recibir esa salvación. Ya el Espíritu estaba hablando a sus corazones desde que los presos llegaron a sus manos. Él no se había dado cuenta, pero en su mente habían llegado varias preguntas. Porque él no veía ningún mal en estos hombres. Él no veía ninguna maldad en ellos. Al contrario, veía algo poderoso manifestarse. Pablo le gritó: no te hagas ningún daño. ¿Cuántos estamos aquí?, dice Pablo. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz y entró. Y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Lo sacó y dice la palabra, el versículo 30: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Aquí vino Jesús para salvar y buscar lo que se había perdido. No solamente en su tiempo, cuando estuvo aquí en la tierra, sino ahora vemos varios años después, todavía buscando y salvando. Y en este tiempo Jesús sigue haciendo lo mismo, buscando y salvando lo que se había perdido. Aquel hombre hizo esa pregunta y Pablo tenía una respuesta bien sencilla, que a veces nosotros nos complicamos la vida para alcanzar la salvación o buscar la salvación, y creemos que tenemos que hacer tantas cosas previas antes de ser salvos o antes de recibir la salvación, antes de recibir el perdón. Pensamos que tenemos una lista tan y tan larga que no soy digno de ir a los pies del maestro. Pero eso no fue lo que le dijo Pablo a este carcelero. Pablo le dijo unas palabras bien sencillas. Yo quiero que tú las aprendas hoy y las mantengas en tu corazón para aquel momento que tú entiendas que debes venir nuevamente a los pies de Cristo Jesús o mantenerte allí. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. La salvación no se extiende solamente para ti. ¿Es para cuántos? Para todos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa.
Esta semana tuve una experiencia hermosa acerca de la salvación. Me llamaron el lunes, ya yo iba bajando del área de visitación de mi distrito, allá de Santo Collazo, ya había llegado casi a la luz de la novilla, cuando me llama la hermana: pastor, ¿usted está por acá todavía? Le dije: no, ya voy de camino a almorzar, eran como las 2 de la tarde. Me dijo: tengo esta situación. Y dije: no te preocupes, yo vivo ahora y subo. Así que viré y subí. Y era para encontrarme con un caballero que cuando usted lo veía en la calle, usted pensaba que era una persona que no estaba muy bien, mentalmente hablando, ¿verdad? Y emocionalmente hablando. Pero llegué a su casa humilde y él me recibió con gozo, pero también como que mirándome a ver si me conocía. Y cuando le dije mi nombre, él me dijo: oh sí, yo te he escuchado. Y: ¿me has escuchado? Le dije: ¿será que tiene un teléfono y ha escuchado un sermón o algo? Me dijo: no, en Radio Paraíso, me dijo. De hecho, recuerde que mañana es el maratón. Y yo dije: ¿de verdad? Me dijo: sí. Cuando entro a su casa tiene un radio así de pequeño, José, con una antena que como de 3 pies, escuchando la emisora. Y él se acuesta porque él tenía un problema pulmonar que lamentablemente se va a ir empeorando la situación cada vez más. Empecé a hablar con él, me dijo: pastor, por favor, léame la Biblia, hábleme y déjeme saber que Jesucristo está conmigo. Yo dije: pues claro que sí. Y empecé a compartir algunos salmos con él. Y en un momento dado, después que leí los salmos, le dije: ¿crees en Jesucristo? Me dijo: sí. ¿Quieres recibirlo en tu corazón? Me dijo: claro que sí. Y yo me sentí contento. Y oré con él y él se quedó humildemente en su casa tranquilo. Y yo fui, me dijo: pastor, viene mañana. Y yo le dije: sí, vengo mañana. Vuelvo. Y volví al otro día, el martes. Oré con él nuevamente, estaba solito ahora. Su sobrina no estaba allí, ni su cuñada. Y hablé con él un rato y me dijo: pastor, estoy tranquilo, estoy feliz. Y me dijo: ¿cierto? Me dijo: sí, pastor. Tenía el radio apagadito porque no podía levantarse a prender el radio. Y te prendo el radio. Y me dijo: sí, préndalo, por favor. Pero estoy tratando de buscar la emisora y no la encuentro. Y yo: no la encuentro, yo la busco, no te preocupes. Y le puse la emisora nuevamente. Al otro día, miércoles, me llama su cuñada, para honra y gloria de Dios. Me dice: pastor, no sé qué usted hizo, pero algo especial ha sucedido con mi cuñada. Ya él no siente temor en su corazón. Él se siente feliz. Y hermana, yo no hice eso. Eso lo hace Jesucristo. Tan pronto él aceptó a Jesús, los cambios llegaron. Y hacerse más firmes en su corazón. Le digo: pastor, ¿usted sabe qué me dice? Que él no se preocupa más porque él siente que Jesús está con él en su habitación. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la palabra de Dios también menciona no solamente este hombre que creyó, dice el libro de Hechos, y se bautizó junto a su familia, porque así lo dice el versículo 33, sino hay otros. Pero hubo un caso que siempre me impresionó, fue el del rey Agripa. Jesús vino a buscarlo también a él y usó a Pablo. Él tenía varias preguntas. Le decía: ¿cómo es que este hombre lo quieren matar? Porque así le dijo Festo: mira, quieren asesinar a este hombre, quieren quitarle la vida. Los fariseos están locos porque él muera ya. Le dijo: yo quiero escucharlo. Y después que lo escuchó, Pablo le hizo la invitación también. Después de predicarle, prácticamente Pablo le está diciendo: tú conoces muy bien a ese Jesús porque tú conoces las profecías y la palabra que están escritas en el pueblo judío, porque tú conoces muy bien al pueblo judío. ¿Y qué le dijo él? Pablo, por poco me convences.
por poco. Yo me hago la pregunta, ¿qué era lo que este hombre estaba pensando o pesando en su vida para no aceptar la gran oferta que le estaba haciendo Pablo? Escuchó los milagros, escuchó el poder de Dios manifestado en Pablo, que lo cambió, un perseguidor, porque él dijo: no fui yo solamente que cayó cuando alumbró el mediodía como si fuera un sol sumamente brillante, 7 veces más quizás, la luz que pudimos ver. Pero el rey le contestó, a pesar de lo que Pablo le dijo, en el versículo 28 del capítulo 26, un poco más y me convences de hacerme cristiano. ¿Saben? Cristiano significa que tú sigues a Cristo Jesús. No quiere decir otra cosa. Y si Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces ¿a quién voy a seguir? Si Cristo dijo que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, entonces ¿a quién voy a buscar? ¿Quién es el que me puede sacar de donde me encuentro? ¿Quién es el que me puede dejar o dar una mejor vida a la que he estado viviendo o la que estoy viviendo? Porque la dracma perdida, la moneda de plata que se perdió dentro de la casa, no se perdió fuera. Ella no estaba barriendo el patio, estaba barriendo dentro de la casa. Y el hijo pródigo estaba dentro de la casa. ¿Y qué hizo? Se cansó de vivir en la casa y se fue. Mató a su padre porque le dijo en otras palabras: dame mi herencia que yo me voy de aquí. Y eso representa a algunos de nosotros que podemos salir y pensar igual: no, el mundo me ofrece cosas mejores, yo me voy para el mundo. Pero gloria a Dios que aún Dios usa las cosas del mundo para atraer nuestra atención nuevamente a su casa. Y cuando tenemos hambre de su palabra, Dios utiliza esa hambre para atraer nuestra atención y decirnos: hijo, te he estado esperando todo este tiempo. Y manda a hacer lo mejor para ti. ¿Sabe? Hoy es ese día para ti también. Amén. Yo tengo 2 propuestas en esta mañana. Una es orar por ti para que tú permanezcas en el camino de la salvación. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Y Satanás no deja un solo espacio para darte la oportunidad de seguir en la fe. Al contrario, Él hará todo lo posible para desviarte. Si usted quiere, mire hacia atrás, desde el 2020 hacia acá. Como pastor y presidente que fui de la Asociación del Sur, yo sé lo que le estoy hablando. Y pastor ahora de mi distrito, también sé de lo que le estoy hablando. Y no hay que ir muy lejos al mirar aquí. ¿Qué nos espera en el futuro? No sabemos. Pero con Cristo Jesús podemos estar seguros. Amén. Y si por alguna razón te apartaste y hoy por casualidad Dios te llamó aquí para que estuvieras hoy, entonces es importante que tú puedas escuchar el llamado de Dios y decir lo contrario del Rey de Dios. Estoy convencido que Jesús es mi Salvador. Amén. Si tú estás en cualquiera de esos 2 grupos, te invito a que estés en pie para orar por ti. Porque hoy es el día de salvación. Amén. Querido Padre, gracias. Gracias porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos sentimos gozosos de que pensaras y piensas en nosotros. Gracias por la oportunidad de recibir todo el beneficio de reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Eso incluye el perdón, eso incluye la restauración, eso incluye la liberación y eso incluye que la hueste celestial también está a nuestro favor. Te agradecemos porque no nos has abandonado, te has mantenido a nuestro lado. Y a pesar de que pudiésemos en algún momento dado dudar de ese gran poder,
cada día nos demuestras más cuánto nos amas. Amén. Gracias por aquellos hermanos que han permanecido en la fe y hoy, Señor, oro y clamo por ellos para que también, incluyéndome a mí, nos ayude a mantenernos en tus caminos. Llegarán momentos difíciles, ya los estamos viviendo, pero confiamos que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Que tú eres nuestra luz y salvación. No tenemos que temer. Que tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Por eso seguiremos hacia adelante. También si hay alguno que ha llegado hoy porque tú le has invitado a través de otra persona, o por casualidad llegó porque sintió en su corazón el deseo de venir, Señor, recíbelo de la misma manera que has recibido a todos nosotros y aún a Zaqueo, que la salvación llegó a su casa al tú entrar a morar con él. Amén. Tómanos como enteramente tuyo, Señor. Bendice esta amada iglesia de santos. Gracias porque si ella existe, porque tú lo has permitido y has permitido que ella siga luchando en esta comunidad para traer más luz. Amén. Dice el pastor Mario Veras, al igual a su familia, y permite que unidos algún día podamos ver a Jesús venir en gloria. Amén. Y decir con gozo en nuestros corazones: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos ama. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado.